¿Se mantendrá el ejército ucraniano con el gobierno electo y validará su autoridad, o se alineará con la extrema derecha si grupos de extrema derecha hacen un esfuerzo por derrocar al gobierno en interés de este tipo de visión nacionalista del país? Creo que esta amenaza no debe descartarse. Y esta es una maravillosa transición a la segunda parte de esta entrevista. Y todavía estoy hablando con Nikolai Petro, nuestro analista de todo lo relacionado con Rusia y Ucrania. Acabas de hablar sobre cómo Rusia está trazando su propio rumbo en este mundo multipolar, y cómo algunos análisis sugieren que el enfoque actual de Estados Unidos podría estar intentando hacer básicamente lo contrario de la estrategia de China de 1973, cuando Nixon estaba normalizando relaciones con China para crear una brecha entre la Unión Soviética y China. Esto podría ser actualmente lo opuesto a eso, intentando normalizar relaciones con Rusia para crear una brecha entre Moscú y Pekín. Y estás diciendo que es poco probable que esto suceda. ¿Podrías ampliar un poco sobre eso? ¿Por qué crees que la trayectoria actual del escenario multipolar en el que estamos es poco probable que incentive a Rusia a seguir ese camino? Bueno, porque los analistas rusos, chinos y de otros países del sur global han estado diciendo durante más de una década que el impulso está con estos otros países, los países del BRICS Plus. Hay todo tipo de ejemplos y evidencias económicas y geopolíticas de eso. La guerra entre Rusia y Ucrania ha reforzado esta evaluación. No cambió ese cálculo por parte de Rusia, pero lo que hizo fue reforzar la corrección de esa evaluación y ha confirmado la capacidad de Rusia para contar con China, India, Vietnam y otros países como socios en cualquier confrontación que Rusia pueda tener, grande o pequeña, con Europa y Estados Unidos. Entonces, en esencia, ¿por qué darías la espalda a socios confiables y volverías a tus antiguos socios que te han traicionado una y otra vez? No hay incentivo. Además, estos nuevos socios están volviéndose cada vez más influyentes, están volviéndose más fuertes por derecho propio. Y Rusia, nuevamente, pienso en Rusia y China en particular, como teniendo una hermosa sinergia económica y política. China tiene una población y una economía en crecimiento. Necesita recursos. Rusia tiene esos recursos para proporcionar PERMOD, y a cambio ha permitido que China se convierta en un actor importante en sus mercados internos. De nuevo, esta es una forma en que se supone que debe funcionar el comercio internacional, basado en gran medida en el beneficio mutuo. Y así, creo que hay una sinergia ineludible en esta relación, que nada de lo que Estados Unidos pudiera ofrecer los animaría a romper. Ahora bien, si Estados Unidos quiere ofrecer algo por su cuenta que sea atractivo económica o políticamente, estoy seguro de que Rusia lo consideraría, pero no a expensas de China. Creo is now so that when it's a series grower and it's that we must tempe en siglo. At least in this century. Algunas personas dentro del comentarismo occidental que no dejan pasar ninguna oportunidad para básicamente hablar mal tanto de Rusia como de China, han argumentado que con este desarrollo, Rusia se ha convertido en un socio menor de China, siendo como una décima parte de la población de China, con Rusia en alrededor de 140 millones y China en 1.3 o 1.4 mil millones. Argumentan que Rusia ahora inevitablemente se convertirá en un satélite de China. Esto para mí pues es personal dengue. ¿Pero qué opinan man a esos argumentos? Bueno, diría dos cosas. Es un juego con algún tipo de psicosis colectiva, creo. Hay una suposición de que por razones históricas profundas, que se remontan a casi 1000 años, los rusos temen a los mongoles,
y así podemos derivar políticas actuales de ese tipo de trauma psicológico profundo. Creo que eso es débil e inverosímil. De hecho, si miras encuestas de países que son vistos favorablemente por los rusos hoy en día, China está en la parte superior de la lista. Así que no está nada claro de qué están hablando estos analistas en esos términos. En cuanto a ser un socio menor, por supuesto, eso es exactamente lo que se suponía que era el proyecto de la EU en la década de 1990 con respecto a Rusia. Rusia era un país pequeño, una economía pequeña que iba a ser dominada por las economías de la URSS, mucho más grandes y ricas, y de hecho explícitamente iban a intentar manipular los resultados políticos rusos a través de este tipo de inversión y control económico. Y el factor decisivo en eso fue, de hecho, la constante amenaza de aplicación de sanciones que ha estado ocurriendo. Nuevamente, les recordaré a nuestros oyentes, nunca ha habido una generación desde la Guerra de Corea que no haya impuesto algún tipo de sanciones a Rusia, ya sea por parte de Estados Unidos o de sus socios menores en Europa. Así que esa es la relación. Y nuevamente, los chinos han dado un paso adelante y han demostrado ser buenos amigos, mientras que los europeos históricamente no han dado un paso adelante y nunca han demostrado ser socios confiables. Y en algún momento creo, Rematter adivesur de Einsteins, por tal, namer thair y success como un tifta safain. And its advice as reliable advice. I think that is Creo que eso tiene mucho sentido. Quiero decir, especialmente si piensas en el hecho de que las personas en el poder en este momento son las que han estado allí 20, 25 años. Quiero decir, no hemos tenido mucho cambio en eso. We cannot overlook No podemos pasar por alto el tesoro que Rusia tiene en su personal político y diplomático de alto nivel. Ellos lo han visto todo. Han tratado con todos los líderes europeos de la última generación y con todos los líderes estadounidenses, así como con China. Así que, en un sentido muy real, tienen la verdadera medida de lo que realmente significa la palabra de un líder europeo, un líder estadounidense y un líder chino con respecto a Rusia. No tienen que adivinar. Experimenten versionothnesco esto. Estoy seguro que Adams por su mirror. And I'm sure they will be guided by that first and foremost. Why do you think it is that ¿Por qué crees que analistas como tú y yo, y otros en Internet, somos capaces de juntar esta historia y realmente identificar los momentos en que las promesas fueron claramente rotas por todas las partes, cuando los acuerdos fueron desechados una y otra vez? Pero esta capacidad parece faltar o se mantiene intencionalmente alejada de gran parte de la población europea y norteamericana. ¿Por qué es que estas cosas, que son de conocimiento público y que Rusia sigue señalando y repitiendo, no solo se ignoran, sino que se minimizan? Como cuando personas como Jack Matlock recuerdan a otros que sí, hubo una promesa de la OTAN, una promesa de que esta situación no se usaría como arma contra Rusia, y que esto fue roto inmediata y repetidamente. ¿Cómo es que esta comprensión no ha calado entre el público en general, al menos en Europa y América del Norte? among the general public, at least in Europe and North America? There's a discipline in the social science. Hay una disciplina en las ciencias sociales llamada estudios de medios o medios y comunicaciones en algunas universidades. Uno de los aspectos interesantes del estudio de los medios es quién genera nuestro espacio de información, quién lo manipula y cuáles son los resultados. He revisado esta investigación. No es muy controvertida. Es muy consistente, especialmente con respecto a las democracias occidentales, que son las que más estudian los analistas de medios. Todos están de acuerdo, al menos en los Estados Unidos, desde la época de la Guerra de Vietnam, cuando se hizo el primer intento de entender cómo cambiaron las actitudes del público estadounidense, dada la información que se les proporcionó durante el transcurso de la Guerra de Vietnam. Y los principales académicos, W. Lance Bennett de la Universidad de Washington viene a la mente,
varios académicos de la Universidad de Missouri, todos están de acuerdo en que nuestra información, la información del público, está curada. Está curada por la élite mediática. Y esta élite mediática no inventa sus propias narrativas, recibe sus narrativas del gobierno. Entonces, lo que sucede, inevitablemente, es que un reportero y un equipo editorial tienen que obtener su información tanto como sea posible de las fuentes clave de información. Y eso tiene que ser el gobierno. El gobierno les dice cuál es esa información. Un número minúsculo de medios de comunicación hoy en día realmente tiene corresponsales extranjeros, personas que viven y trabajan en un país durante un largo periodo de tiempo y tienen una buena asociación con una variedad de personas del otro lado. With a variety of people on the other side. All of that is partial and Todo eso es parcial y tiene una influencia mínima en comparación con el altavoz abrumador, que es el portavoz de prensa de, en el caso de los Estados Unidos, el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Quiero decir, esos están en las noticias todos los días, simplemente alimentando a la prensa con la información que quieren que la prensa cubra. Históricamente, y el profesor Bennett ha señalado esto en el caso de la guerra de Vietnam, no hay críticas a las afirmaciones del gobierno. Porque nuevamente, históricamente, la prensa no se ha visto a sí misma como teniendo el papel adecuado para interpretar lo que el gobierno está transmitiendo, porque las noticias del gobierno son de hecho la política nacional, y la política nacional debe ser transmitida completamente a la población. Por eso tenemos esta distinción en la prensa estadounidense entre informar y comentar. Y se supone que esas son actividades muy separadas y completamente distintas, llevadas a cabo incluso por diferentes individuos en la misma organización, con un cortafuegos entre ellas. Pero ahora vivimos en una cultura mediática diferente, en una era mediática diferente. Por un lado, ya no hay distinción entre comentario y reportaje. En segundo lugar, los consejos editoriales ya no, en general, se esfuerzan por estar desvinculados de los eventos. Y uno de los ejemplos de esto es que Jeff Bezos, el propietario del Washington Post, criticó. Dijo que mi periódico, el Washington Post, siempre ha respaldado de manera confiable al candidato demócrata, sin importar qué. Reliably endorsed the Democratic candidate, no matter what. And it is no longer, therefore, credibly impartial. Y por lo tanto, ya no es creíblemente imparcial. Por lo tanto, simplemente ya no realizaremos este tipo de respaldo porque nos desacredita como organización de noticias. Desde entonces, ha hecho más declaraciones que muchas personas en el Washington Post sienten que es una abdicación de sus derechos periodísticos. Sus derechos como periodistas, diría yo, son decirle a la gente qué pensar, educar, iluminar a las masas ignorantes y revelarles cuál es el papel adecuado que deberían desempeñar en las políticas de los Estados Unidos, que los medios de élite, deberían estar determinando. Which the elite media should be determining. All of this is crumbling now because of the impact of... Todo esto se está desmoronando ahora debido al impacto de las redes sociales y al hecho de que Sergei Lavrov, sin duda uno de los diplomáticos más destacados de los tiempos modernos para una gran potencia, se ha esforzado por dar una entrevista recientemente a 3 blogueros prominentes en lugar de a un medio de comunicación. Esto nos habla de la importancia cambiante del papel de los medios, que en su propia mente todavía intenta dar forma a la narrativa e informar la manera en que el público piensa sobre las cosas. Pero cada vez tiene menos éxito en hacerlo. Less and less successful in doing so. Thank you very much for this assessment. The 3 bloggers are Muchas gracias por esta evaluación. Los 3 blogueros son muy interesantes, porque estos blogueros son, por supuesto, uno de ellos es el juez napolitano, quien es una figura importante en YouTube. El otro es Larry Johnson. Y el tercero, en realidad no lo conozco, un joven. Pero los otros son comentaristas muy importantes aquí en YouTube. El hecho de que esta sea ahora una de las formas en que Rusia ve cómo puede transmitir partes de sus puntos de vista a partes del público occidental es, en este sentido, un enfoque de diplomacia pública, ¿verdad?
intentas influir en los puntos de vista de la otra población. Points of the other population. Y pensé que este es un momento interesante. Si no te importa, me gustaría interrumpir para hablar sobre una distinción entre Estados Unidos y Europa en este sentido. Estados Unidos, creo, tiene un apego tan fuerte a su primera enmienda, sus principios de prensa libre, que es muy difícil, casi inconcebible, imaginar que voces de este tipo serían suprimidas en Estados Unidos. Así que hay una verdadera rivalidad entre el impacto de las redes sociales y el impacto de los medios tradicionales, aunque los medios tradicionales todavía tienen una mayor influencia en las élites políticas. Eso se debe a la historia, el contexto y los contactos personales. Fueron a las mismas escuelas. Este es un tema de clase en comparación con las redes sociales de clase baja. Pero no obstante, la voz de las redes sociales será escuchada y tendrá un impacto, como dices, en el discurso público. En Europa, por el contrario, miras a Rumania, miras a varios otros países y observas el ostracismo impuesto a los medios de comunicación por parte de los grandes organismos de Europa Occidental, en otros países como Hungría, Eslovaquia y Serbia, como resultado de lo cual sus voces ni siquiera son escuchadas y no se les permite influir en el discurso público. Verás, sospecho, que la prohibición de RT se levantará en los Estados Unidos, mientras que en Europa esto no sucederá por mucho más tiempo, aunque la prohibición es esencialmente fácil de eludir si realmente lo deseas. These are, in my view, good Estas son, en mi opinión, buenas maneras de intentar distinguir o descomponer un poco esta noción del occidente colectivo, porque no todos los países actuaron igual. Me resulta interesante que ni Japón prohibió o Sputnik, ni tampoco Suiza. Ambos dijeron, no, quiero decir, eso es ir demasiado lejos. Mientras que la UM se lanzó por completo, al igual que el Reino Unido, en intentar controlar el espacio informativo, porque en realidad tienen mucho miedo de estos contraargumentos. Pero tal vez permíteme, en los últimos 10 minutos que nos quedan, preguntarte también sobre lo que ves dentro de Rusia y Ucrania en el proceso político que están atravesando. ¿Ves cambios más grandes dentro de Ucrania o dentro de Rusia hacia la forma en que estas entidades políticas, como con los diferentes partidos que tienen, les gustaría Volkswagen en los próximos 1 o 2 años? that they would like to approach what's coming in the next 1 or 2 years? Well, unless I'm very much mistaken, the situation in Ukraine Bueno, a menos que me equivoque mucho, la situación en Ucrania es volátil. Podría, dependiendo de cuándo se celebren las elecciones, volverse altamente volátil e incluso violenta. El papel de los nacionalistas de extrema derecha, ahora fuertemente armados, no puede ser subestimado. it cannot be overestimated. We really need to be concerned. Realmente, necesitamos preocuparnos por un nacionalismo revanchista que influye en la política, quizás no de manera abierta, pero ciertamente desde las sombras, como lo hicieron una y otra vez para sabotear los acuerdos de Minsk II. Básicamente intimidaron al régimen de Poroshenko cuando estaba dispuesto a participar en negociaciones. Tan pronto como Poroshenko firmó los acuerdos de Minsk II, hicieron lo mismo con Volodymyr Zelensky, quien, como es de conocimiento común, se postuló con una plataforma de paz y luego se alejó de esa plataforma de paz bajo la influencia de la violencia que afectó a la gente en la calle Bankova, donde se encuentra la oficina del presidente y la administración presidencial. Así que eso es todo. Es claramente una situación muy volátil. Rusia, en cambio, creo que es poco probable que experimente cambios políticos serios. Esa es mi sospecha. That's my suspicion. May I just ask at this point, because Puedo preguntar en este punto, porque el hecho de que Poroshenko firmara los acuerdos de Minsk I y II y luego los incumpliera de inmediato, y que Zelensky se presentara con una plataforma de paz, pero luego también la incumpliera de inmediato, y hoy diga prácticamente lo contrario de lo que solía decir hace 5 o 6 años,
Es tomado por mucha gente como una señal de que estas personas no son de fiar. Son mentirosos. Dijeron cosas intencionalmente que no querían decir, y ahora están mostrando su verdadera cara. Mientras que cuando te escucho, parece que insinúas que la facción nacionalista de extrema derecha de Ucrania, como también señalaste en tu libro, simplemente tiene una influencia desproporcionada por la pura disposición a usar violencia extrema. No son sus números. Not their numbers. You have reached Haring. Es una disposición a usar la fuerza. ¿Sigue siendo este el caso? Y es así como interpretas los cambios de Poroshenko y los cambios de Zelensky. No es necesariamente que mintieran. Es que básicamente fueron obligados a cambiar bajo amenaza. What you're saying, and I agree with, Lo que estás diciendo, y con lo que estoy de acuerdo, es simplemente sentido común. Los políticos responden a sus incentivos inmediatos. Un político podría querer algo diferente, pero bajo la presión de las circunstancias actuales, podría ser la amenaza de cortar la ayuda, una amenaza a su familia o una amenaza a su carrera política. Hay todo tipo de amenazas e incentivos que son simplemente parte de la vida cotidiana de las negociaciones políticas, ya sea que estés negociando la aprobación de un proyecto de ley o un tratado de paz. Realmente no hay una diferencia fundamental en eso. Ya sea que estés abogando por $10,000 millones más para ayuda médica, financiamiento para la investigación del cáncer o el fin de los combates en una zona particular del país, siempre te envolverás en ideales nobles y promesas de cómo esto va a transformar la vida de todos. and promises of how this is going to transform everyone's life. But the bottom line that every politician Pero la conclusión a la que llega todo político que ha estado en el cargo y ha tenido que pasar más de unas pocas semanas tratando con otros políticos es que todo es negociación. Es mejor no dejarse llevar por las emociones porque no convencerán a tu interlocutor y de hecho debilitarán tu caso y tu capacidad para alcanzar un acuerdo exitoso si hablas de la misma manera con otro socio negociador que con la prensa. Son simplemente funciones diferentes. Tratas directamente, uno a uno, sobre asuntos en los que realmente estás dispuesto a comprometerte. Luego te das la vuelta y le dices a la prensa cómo lograste un excelente acuerdo para todos, incluso si en el fondo de tu corazón no lo crees así. well, even if you don't think so deep in your heart. Sí, pero hay una pregunta adicional. Si la gente no es la prensa, sino los nacionalistas de derecha, esperando con palos y armas tus declaraciones, ¿verdad? Well, but then they're easier. Bueno, pero entonces son más fáciles de manejar porque sabes que están tratando de atraparte. Y siempre he argumentado que la paz interna en Ucrania nunca puede ser segura, a menos que la derecha violenta sea desarmada y esencialmente neutralizada. No hay ningún país en el mundo donde este tipo de electorado violento, disruptivo y no elegido pueda intervenir en el proceso político. Quiero decir, de eso se trataron los disturbios del 6 de enero en los Estados Unidos, y fueron etiquetados correctamente, probablemente como traición, como un intento de golpe en este país. At a coup in this country. So after World War II, there were Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, había partidos de derecha en muchos países del eje. Eventualmente, esos fueron ciertamente privados de la capacidad de armarse y fueron marginados en el espectro político para empujar a los partidos políticos hacia el centro y establecer un consenso social más amplio en el centro. La debilidad de la sociedad ucraniana es que, a lo largo de los últimos 30 años, ningún gobierno se ha sentido lo suficientemente fuerte como para contener a sus propios extremistas violentos. Ese problema ya no se puede posponer indefinidamente. El gobierno tiene que lidiar con eso directamente en algún momento. The government has to deal with that directly at some point. La diferencia, creo, entre los ultranacionalistas de derecha de Ucrania y los insurrectos del 6 de enero en los Estados Unidos es que en el caso de Estados Unidos llegaron al Capitolio sin armas, ¿verdad? Mientras que en Ucrania sabemos que están armados. Están hoy más o menos armados que, digamos, hace 3 o 4 años.
Porque según tu análisis, la diferencia es enorme. Because Certainly according to your more. analysis, the difference is huge. Certainly more because Ciertamente más porque sabemos de grupos organizados que se han unido o afiliado a las Fuerzas Armadas de Ucrania y se les han dado armas. También hubo un momento al principio del conflicto cuando el gobierno distribuyó armas pequeñas y armas a ciudadanos individuales, y estoy seguro de que un cierto porcentaje de esos eran grupos de extrema derecha. Desde principios de la década de 1990, han acumulado almacenes y escondites de armas para sí mismos, porque uno de sus objetivos, en el caso del gobierno, es la amenaza de que si el gobierno persigue políticas que la derecha considera que no están en el interés nacional de Ucrania, se reservan el derecho de derrocar al gobierno en el interés nacional de Ucrania. Esa ha sido una declaración de política consistente desde antes de 1991. Hade este grupo smrnoborsti minith en the thread termin of strain. 1991 when these groups were originally set up in the 1930s. Jesus Christ, that reminds me so much of how the Jesucristo. Eso me recuerda mucho a cómo terminó la Segunda Guerra Mundial en Japón, donde al final los oficiales de menor rango querían derrocar a los oficiales y generales de mayor rango, porque decían que si querías rendirte a los Estados Unidos, eras un traidor, y necesitábamos proteger al emperador de sí mismo, quien acababa de decir que quería rendirse. Pero eso deja una pregunta muy importante abierta. Quiero decir, incluso si Washington, Donald Trump, Moscú, Vladimir Putin y Kiev, el señor Zelensky, todos ellos están de acuerdo. Bien, detengamos esto, rindámonos o simplemente terminémoslo. ¿Quién tendría el poder de desarmar a estos grupos nacionalistas de extrema derecha, que si llegara a esto, realmente comenzarían una segunda guerra civil interna e intentarían simplemente eliminar cualquier cosa en el camino? ¿Quién podría desarmar a estas personas? It would have to be the Ukrainian military with the support. Tendría que ser el ejército ucraniano con el apoyo del gobierno ucraniano. Y aquí tenemos un imponderable, una pregunta para la cual no tenemos respuesta. ¿Se alineará el ejército ucraniano con el gobierno electo y validará su autoridad, o se alineará con la extrema derecha si grupos de extrema derecha hacen un esfuerzo por derrocar al gobierno en interés de este tipo de visión nacionalista del país? Creo que esta amenaza no debe descartarse, sino que es muy real. Potencialmente, si se evalúa que las negociaciones de paz no están proporcionando a Ucrania una forma de eventualmente recuperar sus territorios. Eventually recapture its territories, perhaps not immediately, but certainly down the road. So it has to Quizás no de inmediato, pero ciertamente en el futuro. Así que tiene que ser. Y esto es, por supuesto, una de las principales demandas de Rusia. Quiere una paz, no un alto el fuego, una paz a largo plazo. Y eso es algo que los nacionalistas tienen todo el interés en evitar, especialmente por su propio futuro político. Si no hay un conflicto permanente con Rusia, ¿por qué votaría cualquier ciudadano promedio, pensando en el bienestar de su familia y de los hijos de sus hijos, por una confrontación perpetua y esencialmente por el empobrecimiento en una Ucrania que está en pie de guerra permanente? in a Ukraine that is on permanent war footing? Sorry for keeping you so long, but this is so important, you know. Lamento haberte retenido tanto tiempo, pero esto es muy importante. ¿Crees que Moscú y Washington aprecian este estancamiento político o la amenaza muy real de que a Ucrania le falta la coherencia institucional para rendirse o para reducir su postura de guerra? Que simplemente es incapaz de hacerlo, ¿verdad? Estallará en otra forma de guerra civil y luego continuará. ¿Existe esta apreciación en Washington y Moscú o no? Is this appreciation there in Washington and Moscow or not? I don't know, and I wouldn't say that it's a done deal. I mean, No lo sé. there is the risk. Y no diría que es un trato hecho. Quiero decir, creo que hay un riesgo allí. Podría ser. Sí, podría ser. Y sospecho que hay formas en las que se podría ofrecer apoyo a Ucrania, y el gobierno institucional de Ucrania podría ser apoyado en sus esfuerzos si decide luchar contra los elementos extremistas. Pero lo que te estoy diciendo y prediciendo con confianza es que esta lucha tendrá lugar, y espero que el gobierno institucional en Ucrania tenga éxito en esto, domando y eventualmente no erradicando por completo
pero ciertamente minimizando el papel de la extrema derecha militante a niveles que se consideran tolerables en las democracias occidentales. En este momento, ese no es el caso en Ucrania. Right now, that is not the case in Ukraine. Well, these are very Bueno, difficult- estas son preguntas muy difíciles. Es una situación muy complicada. Pero muchas gracias, Nikolai, por arrojar algo de luz sobre esto. Porque creo que estas complejidades del proceso político interno son algo que constantemente se pasa por alto al mirar solo el panorama general. Y tú eres una de las personas que puede arrojar luz sobre esto. Las personas que quieran leer más de ti, ¿deberían ir a tu página personal o donde publicas? Your personal homepage, or where do you publish Yeah, it? my website. Simisimisibirouter.net. .net. Okay. Every- Está bien. Tavijanai Patramento Natuantum, Nikolai Samingobi. Nikolai Petra, muchas gracias por tu train. Thank you very much for your time today. Gracias. You-